El 5 de abril de 1992, Perú vivió una gran convulsión política. El cambio de modelo económico se impuso respondiendo a presiones de las grandes economías mundiales. Este cambio implicaba una nueva manera de gestionar los recursos nacionales. La llamada apertura económica empezó a atraer inversionistas extranjeros, quienes vieron en Perú una gran oportunidad de aumentar sus ganancias. Poco a poco, Latinoamérica entera haría el viraje hacia las políticas neoliberales que predominan ahora, y con ello fortalecerían inequidades y profundizarían los históricos conflictos sociales que enfrenta la región desde los años de la conquista, el derecho sobre la tierra y sus recursos naturales. Con el modelo neoliberal implementado por Fujimori se dio mucha facilidad a la inversión extranjera, en particular para la entrada en la economía en diversos ámbitos, y desde luego el sitio muy rentable que ha sido la minería ha traído muchas inversiones extranjeras. También se dieron una serie de leyes favoreciendo explícitamente la inversión en la minería, ¿no? Entonces la minería tiene una serie de ventajas tributarias con contrato de estabilidad tributaria, descuento de impuestos por reinversión, devolución anticipada del IGB, una serie de instrumentos que facilitan, aumentan la rentabilidad de la minería y disminuyen los impuestos. Después de la instauración de estas políticas, sin una reglamentación adecuada y sin un estudio previo, el Estado concesionó gran parte del territorio peruano. La minería cada vez ha ido ocupando un mayor porcentaje del territorio nacional. A comienzos de la década del 90 la minería ocupaba 2.300.000 hectáreas. Hoy en día, con cifras a junio del 2010, la minería ya casi ocupa 20 millones de hectáreas. Bueno, el tema de las concesiones, el problema principal que hay es que es un procedimiento que asegura, digamos, el terreno para que algunas empresas mineras puedan luego explorar y explotar, y que no pasa por un procedimiento de consulta ni de licitación previo. Ahora, habría que aclarar que las concesiones no implican un permiso de exploración ni de explotación, ¿no? Entonces simplemente separar el terreno, pero cualquier exploración o explotación minera requiere un permiso bajo determinadas condiciones, ¿no? Y si no hay ese permiso, entonces la autoridad puede y debería actuar para que esa minería no esté procediendo. El Perú es un país que posee un gran potencial minero, pero ¿hasta dónde este potencial puede llevarnos también a la destrucción de nuestro territorio? Todo nuestro país está mineralizado, ¿no es cierto? Pero hay zonas que tenemos que cuidar para el futuro. Hay zonas donde no se puede hacer minería de ningún tamaño, ni siquiera pequeña ni minería artesanal. Esas zonas son los ecosistemas frágiles, los bosques de neblina, las zonas de lagunas, las cabeceras de cuenca, los páramos andinos. Hay zonas, el bosque primario no se puede hacer ningún tipo de actividad extractiva. ¿Quiénes han dado las concesiones mineras en nuestro país? La da el Estado. Aunque la mayoría de las concesiones en territorio peruano son para la minería, los proyectos de explotación de hidrocarburos también están generando grandes impactos. Con mucho mayor nitidez lo hemos visto en el caso de la selva, ¿no? Con 70 y tantos % del territorio concesionado a empresas, ¿no? Petroleras y gasíferas, ¿no es cierto? Y eso significó todo el movimiento de Bagua, de disputa al Estado-Nación de la gestión del territorio, ¿no? O sea, por primera vez en la historia del Estado-Nación aparecen nuevamente grupos humanos, ¿no? Originarios principalmente, pero no solamente originarios, ¿no? Sino los que empiezan a tener conciencia que en el territorio en que están, el Estado no tiene una absoluta soberanía como es el canon, digamos, del Estado-Nación moderno, ¿no? Que tiene el principio de exclusividad territorial, de soberanía nacional, y el Estado se convierte, ¿no? en la fuente del derecho, de las normas y de la gestión del territorio. Ahora es contrapuesto, ¿no? a otras lógicas que inclusive en el caso amazónico, en el caso andino, tienen una cosmovisión diferente, o sea, una manera de percibir, de sentir, de ocupar, de usar el territorio. La escasa y en muchos casos inexistente comunicación entre el Estado y las comunidades indígenas y campesinas, y la forma unilateral en que se concesionó el territorio, ha creado muchos conflictos sociales en el país. Según la Defensoría del Pueblo, en el Perú, el escenario general de los conflictos sociales está fuertemente influenciado por la dinámica de crecimiento económico que ha tenido el país.
lo cual no ha implicado necesariamente el establecimiento de medidas que generen una percepción de bienestar social y de representatividad política de ciertos sectores de la sociedad. En efecto, después de 10 años de crecimiento económico continuo y de 20 años de modelo económico de mercado libre, y a pesar de que la pobreza ha disminuido, hay todavía un amplio sector de la población que vive en situación de pobreza y pobreza extrema, que no percibe que su calidad de vida haya mejorado sustancialmente. El Perú se ha convertido en un país, y lo dice la Defensoría del Pueblo, donde la mitad de los conflictos sociales que se producen son conflictos socioambientales, y dentro, si uno revisa la categoría de conflictos socioambientales, más o menos el 70% de los conflictos socioambientales son conflictos vinculados a la actividad minera, ¿no? Entonces, esta expansión está provocando una mayor conflictividad en varias regiones del país. Tanto la minería grande, mediana, pequeña y la minería artesanal necesita dos elementos básicos para desarrollar su actividad productiva. Necesita controlar tierras, ¿no? No hay minería sin el control y el manejo de grandes extensiones de tierra, y necesita recursos hídricos, ¿no? Y los dos recursos son, digamos, sumamente escasos, y antes de que llegue la minería grande, mediana, pequeña o artesanal, esos recursos han estado bajo el control y el manejo de poblaciones locales, principalmente poblaciones rurales, que cuando llega la actividad minera empieza a disputarle el control y el manejo de estos recursos. Entonces, sin duda hay una suerte de disputa por estos recursos escasos, que además en algunos casos produce desplazamiento de poblaciones y desplazamiento también de actividades económicas, ¿no? Es el caso, uno ve en varias regiones donde está viendo este tipo de actividad, donde actividades económicas, sobre todo las actividades económicas tradicionales, que básicamente es la agricultura y la ganadería, se ven desplazadas por el crecimiento de la minería grande, mediana, pequeña y artesanal. Si se realiza un estudio de impacto ambiental, un estudio de factibilidad, y donde se demuestra que los impactos van a ser enormes, ese proyecto debería ser desaprobado, ¿no? Sin embargo, eso normalmente no ocurre en el país. Si uno revisa y si uno se pregunta cuántos estudios de impactos ambientales han sido desaprobados de proyectos mineros importantes, la cifra es ninguno, ¿no? Así de simple. Porque hay, digamos, los estudios de impacto ambiental se desarrollan bajo mecanismos claros donde las empresas los controlan casi de manera absoluta. No hay que olvidarnos que el estudio de impacto ambiental lo hace una consultora que es contratada y es pagada por la propia empresa minera, ¿no? Entonces es un estudio casi de parte, y insisto que casi la gran mayoría de estudios de impacto ambiental, sobre todo los proyectos grandes, no han sido desaprobados, casi todos son aprobados sin ningún tipo de control y exigencia mayor, ¿no? Entonces, digamos, se lee ya los estudios de impacto ambiental como mecanismo de control y regulación no han funcionado, e incluso eso lo aceptan organismos internacionales como el propio Banco Mundial, ¿no? Debemos remarcar que la violencia no es inherente a todo conflicto, pero esta constituye el punto culminante en una escalada de disconformidades irresueltas. Lamentablemente, en el Perú no existe una política clara de prevención de conflictos. Por esta razón, muchos de ellos estallan en episodios violentos. La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos hace un llamado a las partes en conflicto para que éste sea resuelto en las fases tempranas. Para esto, es necesario la voluntad política de ambas partes y unos procesos de consulta transparente donde la población no se sienta engañada y tenga al alcance toda la información necesaria para lograr un acuerdo, y que el Estado respete las decisiones tomadas por los pueblos durante estos procesos, ya que de los proyectos responsables nos beneficiaremos todos los peruanos.